Y bueno, la OMS establece 5 vías de transmisión de estos microorganismos, que ya se los he comentado. Son 5 vías de transmisión de todos los microorganismos. Es decir, tenemos la vía por contacto, es decir, yo toco la superficie, yo me lo llevo por las manos, o yo me recargué en el elevador que estaba contaminado, o yo interno y residente, como pasan la visita con 10 internos, 5 residentes, el adscrito, el cargamochilas, etcétera, a los pacientes, pues bueno, puede estar contaminado. O están más de 10 personas dentro del ambiente quirúrgico, meto la mochila del interno, luego están las mochilas de los internos o del anestesiólogo, de los doctores o del personal, están las mochilas porque pues no tengo locker, no tengo dónde dejarlo, e introducen estos ítems en el cual pueden proveer microorganismos que yo me los puedo llevar por contacto. ¿Vale? Lo que son por gotas son gotas de flush, estas gotas de flush que tanto ya sabemos ahorita por el COVID, es decir, por gotas de al estornudar o al toser, y con el cual el cubrebocas común nos puede ayudar a limitar estas gotas, esta propagación, y el cubrebocas quirúrgico, y lo que es las infecciones por vía aérea, es decir, las infecciones que se transmiten por vía aérea, como en el caso de la infección por SARS, del SARS-1, digamos, llamémosle así, o por bacilo de la tuberculosis. También se recomienda aquí el uso lo que son los cubrebocas o mascarillas de alta eficiencia. También son considerados esta vía aérea en los pacientes COVID-19, en donde los procedimientos que se vayan a generar aerosoles. Entonces, los procedimientos que se van a generar aerosoles, ya, llámese intubar, llámese una cirugía laparoscópica, es decir, esos aerosoles que pueden permanecer, estas gotitas de saliva pulverizadas para que ubiquen un aerosol, y entonces pueden permanecer 3 horas, 4 horas en el ambiente. Imagínense que ustedes están afuera, está intubando el anestesiólogo en sala, ya intubó un paciente con COVID que todo el mundo desconocía que era un paciente COVID. Entonces ingresaron con el cubrebocas quirúrgico, pero se generaron aerosoles. Entonces, dentro de la respiración de esa sala, están en riesgo ustedes. Por eso la recomendación de hoy en día es el uso de cubrebocas de alta eficiencia N95, KN95 o FFP2 con los que cuente su organización donde estén. ¿Vale? Entonces, ¿para qué? Para que cuando se intuba un paciente con COVID, este SARS-CoV-2 que está en los aerosoles, estas microgotas que son menores a 5 micras, están presentes en el aire suspendidas, porque en el quirófano no hay flujo, porque se echó a perder el aire acondicionado, o simplemente pues hace frío y es más cómodo el operar sin el aire acondicionado. Entonces es importante tener estas medidas de prevención para que ustedes conozcan ello. En el caso de COVID, la OMS estableció que las medidas de contacto y por gotas va a ser en los pacientes con COVID, pero ya en el área quirúrgica establecemos las medidas de aislamiento de vía aérea, es decir, el uso de bata rigurosa, que es parte de la indumentaria quirúrgica, y el uso de las mascarillas de alta eficiencia, ¿vale? Y lo que son los fomites, es decir, lo que les comenté, pues es que quiero grabar la cirugía, tengo mi celular, tengo la mochila del interno, del residente, etcétera, y tenemos vectores. A lo mejor en Tamaulipas sí me dicen, ay doctor, pero pues vectores sí tenemos acá, pues hay dengue, entonces sí tenemos el Aedes aegypti, entonces pues, también es parte de las medidas de prevención basadas en la transmisión para estos vectores, es decir, el microorganismo utiliza un vector, en este caso el Aedes aegypti, para enfermarnos de dengue, de chikungunya y de Zika, ¿vale? Está padrísimo este mundo de los microorganismos. Y entonces de ahí se va derivado estas precauciones de prevención y control basadas en la transmisión, para que recuerden de manera muy rápida, en relación al sistema crítico PCI, tenemos al número 3, que es precauciones estándar, y los
pacientes infectocontagiosos son aislados o son establecidas las medidas acorde a su mecanismo de transmisión. Entonces, nosotros de nueva cuenta nos regresamos de manera rápida. Es que ahí iba esa diapositiva, pero no sé por qué me la comí. Pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, derivado de ello, entonces tenemos precisamente estas acciones. Para estas 5 vías de transmisión, la OMS estableció la recomendación que se usaran este tipo de medidas de aislamiento por tarjeta de colores. Algunos hospitales tienen sus colores morado o el naranja para otras cosas, etcétera, pero principalmente son las medidas de precaución estándar. Estas deben de reinar. Llueve, truene, relampaguee, deben de llevarse a cabo porque todo paciente debe ser considerado infecto contagioso por definición de la OMS. Es decir, estas medidas de aislamiento, de precaución estándar son la higiene de manos, el uso de batas, si voy a tener procedimientos que resulten en salpicadura, que en el caso de un quirófano perfectamente es la bata, el riesgo de gogles por también salpicadura. Yo les recomiendo que utilicen lo que son los gogles y de esta manera por el riesgo de aerosoles, ahorita en pacientes COVID en contingencia, gogles que sean, no que sean lentes, no que sean lentes con aberturas, sino gogles que sean herméticos para que ustedes sellen perfectamente su vía aérea y el mecanismo de entrada de este virus. Entonces es importante tener esta precaución para que nosotros evitemos el contagio. Y estas vienen desde las precauciones estándar. Es decir, si nosotros tenemos las precauciones estándar, vamos a impactar padrísimo en cortar la cadena de transmisión. Pero, ok, el paciente tiene una infección por gota, es decir, tiene una neumonía, bien, va a entrar a quirófano paciente con infección, neumonía asociada a ventilación mecánica por pseudomonas multiresistente. Entonces nosotros ya sabemos, epidemiología nos habló al quirófano para que tuviéramos nosotros en cuenta. Entonces ya sabemos que para manipular la vía aérea hay que tener cuidado por el anestesiólogo, por enfermería, etcétera. Es decir, y contar con nuestro cubrebocas perfectamente que abarque la totalidad de la nariz, la boca, y no como cubrepapadas, como es que estoy bien barbón y el doctor es muy barbón y está cómodo con su barba y pues el doctor es así. Me ha tocado amigos que sí les he dicho, oye, eres ortopedista y pues, estás operando con el cubrebocas obviamente abajo de la nariz, estás proviendo de riesgo. Sí me ha tocado ver ello. Vía aérea, lo que son estos, yo establezco, bueno, se establece en la transmisión de COVID-19, del SARS-CoV-2, en el ambiente quirúrgico, se establecen las medidas de vía aérea, es decir, todo personal que esté en quirófano debe contar con un cubrebocas N95, KN95 o FFP2. ¿Por qué? Porque están en riesgo de presentar aerosoles. Y si el paciente hay varias anécdotas en el que el paciente al principio de la pandemia en México, el paciente pues, pasó por urgencias, venía con una fractura, se operó, pero pues como no venía con sintomatología respiratoria, pues nadie usó cubrebocas, las medidas se disminuyeron, pues el 80% del personal de un servicio de urgencias se fue infectado y tuvieron 2 fallecimientos en un hospital de seguridad social. Entonces es muy importante hoy en día no minimizar los riesgos y el entrar al quirófano, si el quirófano no sella perfectamente sus puertas, esos aerosoles pueden estar hasta en el área gris. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque desde los vestidores no deben de estar abiertas las puertas comunicadas al área gris, porque si estas puertas no son herméticas, esos aerosoles salen por las hendiduras, se distribuyen si es que está medio leve la ventilación o hay corriente, se puede distribuir al área gris. Y del área gris, si se tiene abierta el área del vestidor, pues imagínense el riesgo. Estamos hablando de riesgo, no quiere decir que no me vaya a enfermar, pero si nosotros desde el vestidor perfectamente nos colocamos nuestro cubrebocas y nuestros gogles, vamos a estar súper protegidos para cualquier cirugía por COVID-19, de paciente COVID-19. Es sumamente importante estar desde el vestidor con esto ya bien, 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 bien colocado. Ya dentro del área quirúrgica me puedo poner la bata o antes,
Eso es accesorio. Principalmente sellado los ojos y el cubrebocas N95 con un perfecto sellado, yo ya estoy yo tengo la seguridad para poder atender una cirugía, participar en una cirugía de paciente COVID-19. ¿Vale? También tenemos la de contacto, es decir, tiene una infección por condilomas, tiene una infección de sitio quirúrgico, un recambio de artoplastía, un recambio de prótesis, porque se, se infectó y al hacer el cultivo de la secreción, pues está de reportar una Cinetobacter baumannii multidroga resistente, es decir, pues por contacto, es decir, el uso de guantes, la higiene de manos es la que debe de llevar mayor énfasis. Hay mucho tema en el uso de doble guante, en el tema de COVID-19. Si yo voy a realizar procedimientos, sí es idóneo el tener doble guante en el quirófano para la atención de este COVID-19. Si se me rompe, perfectamente me vuelvo a colocar lo que es otro par de guantes, etcétera, ¿vale? Y lo que es la medida de contacto por contacto plus, recientemente se estableció para las infecciones por Clostridium difficile, en donde no me sirve de nada, si es un paciente con Clostridium difficile, no me sirve de nada tener Avagar o tener clorexidina con alcohol, no me sirve en el quirófano, pero sí me sirve para todo lo demás. Pero yo sé que si tiene Contacto Plus, si tiene esta tarjeta naranja o por Clostridium difficile, sí me sirve lo que es la higiene de manos con agua y jabón, ¿vale? Y entonces, es un caso anecdótico, el caso de la epidemia de la peste. Vean cómo estaba desde 1348, cómo estaba la indumentaria del equipo de protección personal. Vean las creencias que se tenía, la información que se tenía en esa época, en donde desde 1300, pues vean cómo ya tenían pues el tema de la bata, el tema del pico alargado, donde le ponían una especie de semillas para que el aire se fuera purificando, limpiando, vean el sombrero, o sea, vean los anteojos, o sea, vean cómo están protegidos desde 1300. Desde 1300 ya se tenía contemplado estas medidas sin saber cómo se transmitían las enfermedades, es decir, se cubrían todos, tenían las medidas de aislamiento más altas. Es decir, es muy bonito conocer la historia de cómo antes se realizaba. Y bueno, rápidamente, en superficie, estos microorganismos pueden vivir desde días hasta meses. Estafilococcus aureus meticilino resistente, 7 días a 7 meses. No me detengo mucho, solamente vean meses, 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 meses. En el caso de SARS-CoV-2, lo mayor del tiempo que se tiene identificado son alrededor de 9 días en algunas superficies, en papel, se tiene en un día y algunos otros artículos que en 4, pero principalmente pues sí es de días, lo cual nosotros debemos de tener las medidas adecuadas. Tarjetas de aislamiento, estas son las tarjetas que les comentaba, estas son las tarjetas que en un hospital privado como consultor les apoyé en realizarlas. Ahí tapé la marca del hospital para que no me vayan a cobrar derechos. Y aislamiento que se generaron con la finalidad de que todo mundo sepa qué hacer, hasta el de intendencia, el de imagen, el de quirófano, el instrumentista, todo el mundo debe de saber que, es azul, voy a producir aerosoles, necesito un N95. Es verde, necesito mi cubrebocas. Es amarillo, me puedo llevar algo por contacto. Entonces está interesante tener esto contemplado. Y bueno, en el estándar crítico PCI, pues bueno, se tiene considerada todas estas infecciones nosocomiales, son importantes, la organización las tiene en cuenta y emite recomendaciones para su prevención. Entonces, en la prevención de sitio quirúrgico tenemos profilaxis antimicrobiana, uso de material estéril, uso de material estéril con todos los controles de lavado, e incluso hay controles desde las máquinas de las termodesinfectadoras, hay sus controles de que se limpió, hizo la limpieza correcta. Después pasamos, dependiendo si es esterilización de baja temperatura con peróxido de hidrógeno o lo que es enóxido de etileno, tenemos los integradores, los indicadores químicos, tenemos nuestras cintas testigo que son del tipo 1, entonces tenemos los indicadores químicos que son de tipo 5. Tenemos algo que sí hay que tener mucho en cuenta, son la infección por priones. Ahí tenemos controles que son, para eso nos sirven los indicadores tipo 6,
que son llamados emuladores para un ciclo específico de esterilización, que son en este caso para los priones, los determinados, y principalmente están asociadas en cirugías en los cuales son de neurocirugía, en los que se aborda el cerebro, el sistema nervioso central. Hay que tener cuidado y hay que pensar para minimizar el riesgo de infecciones por priones, ¿vale? Y lo que es la técnica séptica, es decir, tenemos el equipo de protección personal bien el adecuado, es que no hay material, o sea, no hay el por qué escatimar, sale mucho más barato comprar N95 o KN95, que ahorita ya está en el Superamas y en los estados o en los super ya venden KN95, es decir, ya no hay este desabasto por el insumo. Y ya hay hasta en tiendas de autoservicio KN95, entonces no hay pretexto para decir es que se va a gastar el insumo. Es más caro el impacto de un personal que contagia a los demás o la incapacidad que produce en un personal, ¿vale? La normotermia, bueno, ya hay unas sábanas térmicas muy bonitas, no es para hacerle promoción a 3M, los niveles de glucosa menor a 200 miligramos, corte de pelo con máquina en lugar del rasurado. Eso es muy importante, limpieza y desinfección de los quirófanos. Es muy importante tenerlo en cuenta, que se garantice que esta limpieza y desinfección se maneja de manera adecuada. Es decir, ¿quién lo realiza? Intendencia o servicios generales. Hay que supervisar y sobre todo es como una orquesta. Esta limpieza exhaustiva, esta limpieza debe ser como una orquesta en la cual, en la cual el, en la cual el, en la cual es una orquesta en el cual de manera sincrónica, enfermería o biomédica, quien le toque limpiar estos dispositivos médicos, lo limpian en conjunto con intendencia, es decir, cada quien a su ritmo, como una orquesta, primero va el trombón, luego el violín, al mismo tiempo, dependiendo los principios de limpieza y desinfección. ¿Cuáles son esos principios? Ahorita les voy a comentar el proceso de limpieza y desinfección y les adelanto de arriba a abajo, de centro a la periferia, lo más sucio, lo más limpio. Es que se tuvo una mancha de sangre en el piso. Perfectamente, primero limpio lo que son la mancha, porque dice la Organización Mundial de la Salud, con una solución clorada, 10,000 partes por millón, perfecto, con unas toallitas absorbentes, servitoallas, quito el material fecal, quito el material de sangre de exceso, con esta dilución de cloro y ya me pongo a limpiar, hacer la limpieza. ¿Cuántas veces nos hemos percatado que piden un exhaustivo, este exhaustivo que piden y nadie lo supervisa? ¿Y cuánto terminaron? 50 minutos. Perfecto, ya acabé. En 50 minutos no se realiza un exhaustivo ni con dos personas. Es decir, ahorita al ver el proceso de limpieza y desinfección es bonito, pero es sumamente muy importante. ¿Vale? Las políticas de uso de ropa. Cuando estas políticas de uso de ropa generan mucha polémica y sobre todo por el personal médico. Digo, si nos están escuchando médicos, es mi gremio, pero conozco nuestras debilidades como médico, en el cual pues yo vengo de otro hospital, yo acabo de operar en otro hospital y me vengo con mi pijama quirúrgica, perfectamente vengo con mi hospital de otro hospital, mi pijama. No quiero la del hospital suyo porque pues, no me queda. Pues son para personas chovis o personas de sobrepeso o simplemente pues no me gusta mi pijama de marca, ¿vale? O mi pijama quirúrgica. Entonces el riesgo de esta ropa, el riesgo de que estuve en contacto con microorganismos de otro hospital, el riesgo de que nos lo metan a nuestro hospital, a nuestros hospitales es altísimo y es un agarrón entre médicos y enfermeras muy común. Es más difícil en hospitales privados, en donde pues es que el cirujano pues es el que genera el ticket, es el que genera el ingreso, pero yo creo que debemos de sensibilizar también a estos médicos para que se adopten a las políticas de uso de ropa, para que también ustedes como hospitales tengan tallas acorde pues, a la ropa. Es que a lo mejor pues somos una población de médicos con sobrepeso también. Está padre, o traigo a mi equipo, el anestesiólogo y todo, y tenemos lo que es la política de uso de ropa, y entonces pues yo quiero traerme mi pijama,
Pero entonces, si nosotros logramos sensibilizar para que se utilicen la ropa proporcionada por el hospital, donde se garantice que se limpia y se desinfecta, o sea, es decir, que el hospital tiene esto en las manos, es correcto. También, también tenemos el tema de camilleros, pues dejan al camillero, llevan hasta dentro del quirófano, casi casi en algunos hospitales al paciente, y esa camisa o esa filipina, pues fue al puesto de tacos, fue la política, pues no hay política de restricción de, están en la calle comiendo tacos o comiendo comida corrida, o salen del hospital con esta pijama, se contagian, o vienen de casa, o ya vienen en el transporte público. Imagínense ahorita con el COVID-19, en el que el SARS-CoV-2 en los transportes públicos está sumamente contaminados, en donde tienen metro, en donde usan peceras llamadas combis, camionetas, están contaminados. Imagínense si el personal de camillero o de enfermería o de médicos viene con su pijama en el transporte, imagínense lo que van a hacer en su quirófano. O sea, ya entró hasta quirófano, se lavó perfectamente las manos, se protegió, pero cuando se retire el equipo de protección personal, va a poner en riesgo al personal. ¿Por qué? Porque se va a sentar en el vestidor, se va a recargar en la pared del vestidor, se va a sentar en todo. Entonces es una cadena epidemiológica de infecciones donde debemos de garantizar políticas que vayan a incidir precisamente al uso de la ropa. Es decir, es muy importante y es un agarrón, y que me diga que lo tiene controlado, mis respetos, ese hospital ya tuvo un gran paso y perfectamente va a poder minimizar esta situación. El que son el control de los proveedores. ¿Quién garantiza que los proveedores, ya ven estos que traen pues los implantes o las máquinas o las fuentes de poder, saben dónde traen sus ítems, sus utensilios, sus equipos? Pues los traen en sus cajuelas, vienen de otro hospital donde hubo COVID, donde hubo neumonías, qué controles de sanitización tienen estos proveedores. Hay algunos hospitales que piden ¿qué le hiciste a qué proceso sometiste a tu equipo? Pero pues, solamente son llenadas a mano, no nos dicen mucho. Entonces, debemos de garantizar que los proveedores se adopten las medidas de las políticas de limpieza y desinfección de sus equipos, y hay hospitales donde implementan, antes de ingresar, le piden al proveedor: oye, me llegas tantas horas antes para que yo garantice que tu equipo está limpio, o por lo menos se le pase, se ha sometido a mi sistema de limpieza, es decir, toallitas desinfectantes, tan. Y han salido muchos proveedores molestos, pero salen sus equipos sucios. Es decir, estamos protegiendo a la seguridad de nuestros pacientes y de nuestro personal. Es muy importante tener controles en todos estos proveedores, aunque se molesten, hay que hacerlos también sensibles, porque si ustedes son un hospital COVID, imagínense lo que pueden llevarse de COVID este señor o esta señora en su cajuela, a su familia, a sus familiares, o incluso a otros hospitales. Es muy, muy importante. Y además, mucha gente se enfada por los reglamentos del manejo de la pijama. Es que pues no me dan pijama, no me veo bien, se me cuelga. Es decir, hay que lograr esta política de uso de ropa. Por ejemplo, rapidísimo, les comento que en Barcelona hay hospitales en España en donde si se identifican, obviamente se dan uniforme quirúrgico que va a estar dentro de la selle y dentro del quirófano. Si ven esta persona con un uniforme en áreas de hospitalización, lo multan con 60 euros, y en lo cual le sale un ticket porque lo toman con cámara. Es decir, tienen exactamente definido qué ropa va a ser para adentro y qué ropa va a ser para utilizarse de pijama quirúrgica en hospitalización. Y en los de hospitalización no pueden estar en la calle porque hay cámaras en las que lo toman al salir y pues, los multan. Es una manera de, digamos, es España y es nada más para colación, ¿vale? Control de acceso y limpieza de maletas, torres, etcétera. Lo fundamental para erradicar estas y otras infecciones nosocomiales es la higiene de manos, es el parteaguas. Debemos de lavarnos las manos de manera correcta. Yo sé que lo han visto 1000 veces. 5 de mayo es el día
de la campaña de higiene de manos. En octubre es el Día Mundial de la Higiene de Manos. Son 2 fechas para recordarles a los operadores, a los médicos, enfermeras, al personal de salud de lavarse las manos. Lavarse las manos en su lado izquierdo, desinfectarse las manos en su lado derecho. ¿Cuándo me voy a lavar las manos? Cuando llego de la casa al hospital y cuando tengo ya mis manos visiblemente sucias o estuvieron en contacto con secreciones, sangre, etcétera, del paciente. Me voy a desinfectar las manos cuando realicé tareas que no me salpicaron, cuando están visiblemente limpias, etcétera, ¿vale? No me detengo aquí, es todo un tema. Y bueno, en los 5 momentos de la higiene de manos, como parte de Amexpe, estamos trabajando lo que es un documento de cómo realizar los 5 momentos de la higiene de manos. Es un proyecto que tiene nuestro presidente, el ingeniero Carlos Vázquez, en el cual pues, él le preocupa que estos 5 momentos de higiene de manos pues, se ha adaptado lo que es al entorno de la central de equipos y quirófano. Entonces, saber cuáles son esos 5 momentos va a estar muy padre, va a estar muy interesante y ya pronto saldrá a la luz este documento, esta publicación, en lo cual pues, va a estar bien bonito. Muy padre porque es un trabajo en equipo muy padre de Amexpe, un equipo multidisciplinario, ingenieros, médicos, enfermeros sumamente competentes. Entonces, está muy padre, está padrísimo. Y tenemos programa de integral de higiene de manos, la monitorización de la calidad del agua. La monitorización de la calidad del agua debe de ser por vibrio cólera, principalmente para enfermedades gastrointestinales y de cloro libre residual, es decir, tiene que estar entre 0.2 y 1 la medición de cloro libre residual, y esto lo deben de constatar y tener. Tenemos que tener los insumos necesarios para la higiene de manos. Me ha tocado hospitales COVID donde estoy colaborando, en donde no se encuentran al momento del equipo, del retiro del equipo de protección, donde estoy lleno de aerosoles, de todo, estoy, ya valga la redundancia, valga el término, estoy empanizado de COVID, de SARS-CoV-2, y no se tiene un dispensador, todos están agotados de alcohol gel. Entonces, el poder yo ir por otro alcohol gel, el limitar el tenerlo enfrente, puede ser que yo recorrí 140 metros para ir por un alcohol gel, pero otros médicos residentes, pues rápido se lo quitaron y sin problema. Entonces, eso es un riesgo, es un riesgo. Hay que educar a pacientes y familiares, hay que capacitar de manera continua al personal, los visitantes, y deben de ser entrenados para la colocación del equipo de protección personal, principalmente en COVID, en quirófano, sobre todo para que queden bien sellado su vía aérea con esos N95 o los KN95 y los gogles. Yo les doy un tip en mí. Personalmente, los KN95 me resultaron difícil lo que es este sellado. ¿Cómo logré el sellado? Con los gogles. Con los gogles de una manera presionaron la zona donde me quedaba el sellado, entonces perfectamente yo ya estaba sellado. Yo trabajo con pacientes COVID, trabajo en terapias intensivas, donde están con pacientes que generan aerosoles. Soy epidemiólogo, entonces tengo que hacer historias clínicas, tengo que hacer estudios epidemiológicos, tengo que tomar muestras de pacientes COVID en terapias intensivas, entonces estoy expuesto a aerosoles. Entonces es una actividad que desde marzo estoy realizando. Dios es grande para los que son católicos y afortunadamente no me he enfermado. He tenido mis medidas de precaución. Mis medidas de precaución las he tenido al 100. Yo los invito a que ustedes, uno de los tips muy principales que me dieron en mi entrenamiento en Estados Unidos con este personal de Johns Hopkins, es que cuando se quiten su equipo de protección personal, lo pudieran hacer con los ojos cerrados y en cámara lenta. Es decir, para que hagan todo en cámara lenta, o sea, súper lento, y eso les va a venir muy, 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 muy padre, porque es la manera como no espolvoreamos, así le llamo yo, no espolvoreamos a los demás de este COVID, de este SARS-CoV-2. Entonces, si yo lo hago en cámara lenta, yo le llamo la atención, aunque no me toca ese papel, pero le llamo la atención a residentes o medios, les hago la observación, oiga, se quitó su equipo de manera muy rápida, en 2 minutos. Un equipo de protección personal, por lo menos la higiene de manos le va a llevar 6 minutos de higiene de manos en todo el proceso de retiro. Entonces, es importante seguir los protocolos y sobre todo retirarse el equipo de protección personal en pacientes COVID de una manera en cámara lenta.
Con los ojos cerrados, y ustedes van a visualizar con sus manos cómo están envolviendo de una manera la bata y todo. Y lo último que se retiren, salvo sus políticas, debe de ser los gogles y el N95, porque si se esparcieron de alguna manera este virus, pues su vía aérea y su vía ocular, que es la puente de entrada, están protegidas. Pero bueno, es una simple recomendación para que ustedes hagan su mejor trabajo, y mis respetos y admiración a las personas, al profesional de salud que está al frente de la batalla en esta pandemia. Tienen todo mi admiración y mi respeto para todos ustedes. Entonces, también, bueno, la supervisión de calidad del agua, este es el apego a la higiene de manos, las zonas más contaminadas del ambiente, es muy importante lo que es identificar la limpieza y desinfección. ¿A quién le toca limpiar ese teclado? ¿A quién le toca limpiar ese teclado, ese panel que es multitouch, es touchscreen? Y entonces, ¿a quién le toca? ¿Y si lo hace bien? Yo me consta que lo hace, lo he supervisado lo que es, ahorita les voy a comentar en el proceso de limpieza. Imagínense un exhaustivo en el cual se dice en 3 tiempos. 3 tiempos para el barrido húmedo, el otro tiempo para el enjabonado y el otro para la desinfección. Es decir, o viceversa, para la limpieza y el enjabonado es el primer tiempo, un enjuague y secado es el segundo. Ya que tengo limpio el área, las superficies verticales y horizontales, desde el techo, todas las mesas, ya la tengo limpia con la limpieza. Es decir, ya garantizo que la remoción del 80% de los microorganismos en las superficies. Ahora lo voy a desinfectar. ¿Con qué lo voy a desinfectar? Principalmente es con cloro, algún desinfectante de marca, que son hermanos del cloro, con lo que ustedes gusten, hasta con pino también, con pino denle. Pero hay una regla: no mezclar lo que es el jabón con el cloro. En algunos hospitales he identificado que mezclan jabón con cloro para que amarre. Eso no se puede hacer, se inactiva la molécula, la capacidad del cloro, la efectividad para el del cloro a eliminar las bacterias o los virus o los microorganismos, se elimina juntándolo con el jabón. Es decir, imagínense este quirófano que en 40 minutos se hizo un exhaustivo, o sea, apenas pues para la desinfección. Es que nada más lo hice con agua con cloro. El cloro no funciona de manera idónea con presencia de material orgánico. Es decir, para eso está la limpieza y el enjabonado, para que voy a arrastrar toda esta materia orgánica, me la llevo y dejo lo más limpia posible el área, para que ahora sí entre el cloro de lleno, está súper limpio, y ahora sí voy a desinfectar y amarrar mi proceso. Pero aún así quiero darle el plus y quiero ponerle la cereza del pastel, pues utilizo una de las tecnologías que tenemos hoy en día, como es los rayos ultravioleta, que es eficaz. Tenemos la sanitización o la desinfección con peróxido de hidrógeno, con esta nebulización y todo bien padre. Eso es para amarrar, digamos, en el término coloquial, este proceso. Es decir, no debe ser un exhaustivo con el peróxido de hidrógeno, con los rayos UV, no, porque si hay materia orgánica, detrás de esa materia orgánica se puede quedar lo que son los microorganismos, se pueden quedar. Entonces pues los protege a manera de escudo, de una conchita, y en los cuales, así como deben de limpiarse el instrumental perfecto, para que el peróxido de hidrógeno, que es su mecanismo es por contacto, o el óxido de etileno, que su mecanismo es por contacto, pues esté libre de materia orgánica que evite que el virus esté, o la bacteria esté pues ahí protegida con esto. Entonces imagínense en estos hospitales de 40 minutos, pues nada más hizo un tiempo, o fue con jabón o fue con cloro, pero pues no fue completo. Entonces la OMS, en este manual, que si ustedes también quieren y gustan, se los puedo proporcionar sin ningún problema, se los voy a dejar ahí. Seguramente los tienen, pero si no los tienen, con mucho gusto se los comparto por medio del Colegio de Enfermería. Entonces imagínense el proceso. Ahora ya tenemos el proceso, ahora vamos a ver la limpieza. ¿Qué utilizamos para limpieza? ¿Qué jabón se utiliza? Es un jabón donde se está almacenando en tinajas abiertas, están al sol. Es decir, el cloro, ¿dónde se almacena? El cloro con la luz ultravioleta, con la luz ultravioleta se inactiva. Si está en un ambiente abierto, se inactiva. Si está en un envase transparente, se inactiva. Si está en uno de esos contenedores de Coca-Cola, que está mal el colocar el cloro, pero pues yo me estoy desinfectando para el COVID en estos
en estos de Coca-Cola, que lo guardan, le ponen un aspersor, o en estos atomizadores que son transparentes, pues el cloro se va a inactivar y no va a servir para nada. Entonces debemos de garantizar que el cloro esté bien almacenado en estos recipientes azules. Por eso el cloro del Chinito, del Superama, del Walmart, del autoservicio, de la tienda, pues viene en un envase azul. Entonces viene protegido por la luz, porque obviamente una de sus particularidades, de sus cualidades, es el preservarse de la luz UV. Entonces también, ¿es la dilución correcta? O sea, ustedes piden un exhaustivo, pero ya tienen todo bien amarrado, tienen al mejor tallador, al mejor intendente, pero si no tiene la concentración de cloro idónea a 5,000 partes por millón, que es para el área crítica, como lo define la OMS, en estos sitios de quirúrgicos, entonces no va a servir de nada. Si al preguntarle al intendente, oye, ¿cómo hiciste tu dilución? Ah, pues le eché 2 tapitas, pues le eché un chorrito, entonces a tanteo, entonces ponen en riesgo todo el proceso. Imagínense si es un hospital COVID. El hospital COVID, el intendente es el que más están dejando vulnerable. Entonces, es el personal en el que más deberíamos nosotros de consentir, deberíamos nosotros como médicos, como enfermeras, de consentir, de capacitar al personal de intendencia, porque es el principal eslabón para prevenir las infecciones, en especial de este tema de COVID-19. Y muchas veces es de una empresa subrogada, Limpiatec o Limpiamás, y pues hay que se hagan cargo de los N95 a cualquier, a la compañía, el hospital, ¿por qué? Pero entonces, si ese personal que se transporta en metro, en transporte público, trae infección activa de COVID o es portador asintomático, y pues como no le dan el insumo en su empresa, pues el hospital está obligado porque nos pone en riesgo a nosotros. Toquen el tema con sus autoridades, con sus jefes, sensibilícenlos desde este momento, desde este punto de vista. Es importante que todos el eslabón se genere una orquesta. Esto de limpieza y desinfección es una orquesta bien bonita, en el que el intendente toca el pandero, en el que enfermería toca la trompeta, en el que el médico toca el violín, en el que todos tenemos un papel importante y tiempos para intervenir. Es muy bonito viéndolo de esta manera, epidemiología supervisando el cloro, dónde se almacena, todos estos factores de riesgo o calidad. Es decir, está muy bonito, veamos aquí cómo tienen un MOP, padrísimo, pero aquí el operador tiene un error y ustedes ya lo vieron perfectamente, me pueden decir 1000 veces, no tiene cubrebocas, perfecto. Entonces ya tiene perfectamente, tiene los utensilios, este mop perfecto, que es con cabezas intercambiables, porque es el exhaustivo, se debe de tirar al final del exhaustivo para no reutilizar estos mops o estos trapos en otros quirófanos, es decir, lo cochino de ese quirófano se quedó ahí y se tiró todo ese insumo, esa jarcería. Entonces, perfectamente aquí podemos ver que este operador pues, no tiene cubrebocas. Entonces está perfecto. Entonces, igual en este otro, pues está el quirófano súper limpio, está impecable, pero pues no tiene cubrebocas. Y el mismo operador, pues es portador de Staphylococcus aureus meticilino resistente, o si trae COVID, o si es un buen mexicano, como todos nosotros llegamos a cantar en nuestras oficinas, o somos bien platicadores. Entonces, imagínense toda la saliva que estamos esparciendo, ¿vale? Por eso se los puse para sensibilizarlos a ustedes que les corresponde. Rápidamente ya voy a terminar. Las tecnologías para desinfección. Tenemos en las superficies de cobre. Esto no es muy útil aquí en México, no las he visto realmente. En las superficies de cobre, pues los virus y los microorganismos pues, sobreviven muy poquito, es casi nada, 1 hora, 4 horas, exagerado. Vapor de peróxido de hidrógeno con estas máquinas especializadas. Hay proveedores muy grandes y se dan estas nebulizaciones, y también está luz ultravioleta, que ahorita ya hasta los coches están sanitizando con esta tecnología de rayos UV, en el cual le ponen a sus coches pues para estar libres de SARS-CoV-2, lo cual sí es útil. ¿Sí? Y bueno, en este caso del peróxido de hidrógeno, tenemos es un esporicida, micobactericida y bactericida. Al ser gas, aumenta la penetración a áreas inaccesibles, es decir, a esos tubos donde yo no le pude dar con mi trapo, a esas conexiones, a esos receptores, a esas grietas. Entonces va a penetrar en áreas inaccesibles, debe ser es compatible con muchos materiales, no es corrosivo como el cloro. Es que le pongo cloro directo a la mesa de mayo, pues las estoy corroyendo. Entonces, no es corrosivo como el cloro.
es biodegradable, reduce significativamente la contaminación, se ha demostrado reducción de infecciones nosocomiales, sí. Las desventajas es solamente utilizado en la desinfección terminal, es decir, debe estar precedida siempre de la limpieza y desinfección de exhaustivo de la mano del ser humano. Debe de ser totalmente precedido. No puede estar solita. Es que ya lo sanitizamos y metimos la máquina y solita hizo las cosas. Pero nadie le talló, nadie le dio un punch en las paredes, en los barandales. Por sí solo no es tan eficaz, ¿vale? Es un plus, es la cereza del pastel de su proceso. Entonces, la sala debe estar sin pacientes, sí, debe estar sin pacientes, y el proceso dura entre 3 y 5 horas. Imagínense un quirófano en el cual me tardé 3 horas y de limpiar y desinfectar, que es el común más o menos de limpieza y desinfección, unas 2, 3 horas, más las 3 a 5 horas de este peróxido, es decir, cada limpieza exhaustiva me dura 8 horas, si es que la quiero yo sanitizar. Es la recomendación en caso de COVID, de estas cirugías en esta época de pandemia, si tenemos estos procesos, estos dispositivos, pues es lo idóneo contar con estos insumos y yo programar como gerente de quirófano, soy la jefe de enfermeras, jefe de quirófano, yo sé que mis exhaustivos duran 5 horas, no 1 hora, entonces es importante. ¿Es de alto costo? Bueno, ya más bien costo-beneficio, yo creo que sí vale la pena el invertir en estos insumos. No hay insumo que ha salido más caro que comprar ciclos de colistimetato, de carbapenémicos, etcétera. La luz ultravioleta, desventaja solo para desinfección terminal, es decir, debe ser también precedido por la limpieza y desinfección, es decir, por todo este proceso que les comenté, que esto lo maneja, lo refiere la OMS. Y habitaciones sin pacientes, porque es muy dañino para la piel si estamos nosotros presentes. Tiene alto costo, solo elimina microorganismos cuando está encendida y hay una rápida recontaminación, es decir, después de tener este insumo, pues luego se recontaminan lo que son las salas, pero pues, de esta manera garantizamos la limpieza. Y pues bueno, yo creo que esta es la última diapositiva. Este es un hotel en Singapur que tiene una infinity pool en la cual espero que por medio de Amexpe podamos nosotros ir y disfrutar algún día que termine esta pandemia, algún día esperemos terminar y poder lograr lo que nuestra vida nos dejó, lo que teníamos antes, que éramos libres para disfrutar de la naturaleza y de estas amenidades. Y bueno, y con esta diapositiva su servidor se despide de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Vamos a leer algunas preguntas que tenemos para usted. ¿Sí? Sí, claro. Adelante. Soy un libro abierto. Pues primero que nada tenemos muchos comentarios favorables, muchos excelente tema. Yaneli Hernández, Roxana Muñiz, muy clara su ponencia. María de Jesús Chávez, saludos desde Nayarit. Beatriz Izar, felicitaciones, doctor Ridaura. Carlos Cabral, presente a Amexpe. Andrea Aragón, le interesa la guía y nos deja su correo. María Margarita nos visitó desde Ecuador. Alejandro Carachure, excelente ponente, muy bien explicado. Pina Nieto, saludos desde Tampico. Y aquí unas palabras de Confucio. El que conoce todas las respuestas no ha hecho todas las preguntas. Entonces vamos a empezar con la primera. Dice, ¿cuáles cubrebocas son óptimos en el acto quirúrgico? Ok, les comentaba en el acto quirúrgico, hoy en día la pandemia nos vino a resolver todo este tema de equipo de protección y vino para quedarse estas medidas. En quirófano, la recomendación de cubrebocas es utilizar el cubrebocas N95. N95 es la nomenclatura de Estados Unidos, el KN95 es la nomenclatura china, y el FFP2 es la nomenclatura europea. Cualquiera de estos tres le funciona
para el acto quirúrgico. Ya es una recomendación hoy en día para que todo el personal que esté dentro de la sala de operaciones, llámese circulante, enfermera quirúrgica, al instrumentista, cirujano, anestesiólogo, todos deben de tener este N95. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Está indicada la sanitización del quirófano después de una cirugía con COVID positivo? ¿Y con qué solución se realiza? Sí, la recomendación es que se realice el proceso de limpieza y desinfección desde sus 3 tiempos, es decir, su enjabonado, su secado, su desinfección. ¿Para qué? Para que todo el proceso impacte de manera positiva. Se recomienda la sanitización, ese yo le llamo, es una desinfección extra, con peróxido de hidrógeno o con esta luz ultravioleta. Sí, se recomienda ampliamente para tener más seguridad en la sala de operaciones y sobre todo al final de este exhaustivo. Es decir, no debe de ser solito esta sanitización con peróxido de hidrógeno. Hay una nebulización, unas maquinitas en las que manualmente, ahora sí, digamos que con una aspiradora lo pueden echar y el operador lo tiene totalmente con su escafandra y su equipo de protección, o son unos dispositivos que se dejan dentro del área. Se sale uno del quirófano, sella uno el quirófano, le pone plástico, le pone cinta para que todas las salidas de aire estén tapadas y se queda 4 horas funcionando ese equipo y se sanitice. Sí, sí es recomendado ahorita hoy en día después de cada cirugía, lo más recomendable es que así sea. Si es un hospital de altísima demanda, ahí juega un papel importante el rol y el sentarse entre el equipo multidisciplinario para establecer un rol de sanitización de los quirófanos lo más seguido que se recomiende. La recomendación es en el mundo no COVID, cuando no había COVID, era una limpieza exhaustiva por semana. Pero ahorita en el mundo COVID, ya con el COVID en nuestras salas de operación, se recomienda al final de cada quirófano. Es la recomendación. Si se puede, excelente. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta, dice, la máquina de anestesia, ¿con qué solución está indicada sanitizarla después de un procedimiento con paciente positivo de Acinetobacter baumannii? Ok, debe utilizarse lo que es la ficha, la instrucción de uso del fabricante, es decir, estos instructivos, como cuando usted y yo compramos una tele, un horno de microondas que viene un instructivo que normalmente agarramos y lo botamos, es importante seguir esas especificaciones de limpieza porque el fabricante los establece. Límpiese con un paño suave húmedo o con un jabón neutro, es decir, vienen las especificaciones de cómo se debe de limpiar ahí mismo. Regularmente es con agua y con un agua primero se quita la materia orgánica y luego con agua y un desinfectante perfectamente se puede lo que es desinfectar, pero siempre y cuando lean las instrucciones de uso del fabricante. No los tenemos, hay hospitales en donde quién sabe dónde quedaron, pero bueno, lo puede desinfectar con lo que es con alcohol, también se puede desinfectar con un alcohol al 70%, también lo puede desinfectar con alcohol al 70% todos los dispositivos médicos, biomédicos. Ok, perfecto. Otra pregunta, ¿qué microorganismos han encontrado como principales causas de infección del sitio quirúrgico? Aunque como infección de sitio quirúrgico, les comentaba, lo nacional que se tiene, ha encontrado en ese reporte nacional de muchas infecciones nosocomiales de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, principalmente lo que es E. coli, ya sabemos de dónde proviene de las heces del ser humano, que está vinculada a higiene de manos, también Klebsiella pneumoniae, estas enterobacterias, como el E. coli, también Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus multicilino resistente, también principalmente en estas infecciones de sitio quirúrgico. Okay, gracias, doctor. Y otra, en mi hospital no hay un sistema adecuado de ventilación. Utilizan aire acondicionado llamado mini split. Como personal de enfermería, ¿qué podemos hacer
y cómo nos afecta esta situación al personal de enfermería y al personal de salud. Ok, esa es una pregunta sumamente importante porque si estamos hablando en Tamaulipas, a lo mejor estamos hablando en Acapulco o en Veracruz, en la costa, donde el calor juega un papel muy importante, nos estamos asando en el quirófano no sirve, el hospital es un hospital pequeño, es un hospital ya construido hace mucho tiempo y tiene un mini split. El mini split está asociado a esparcir lo que es el virus de SARS-CoV-2, pero mientras nosotros tengamos lo que son, lo que son los gogles herméticamente colocados y el sellado de este cubrebocas, mascarilla N95, podemos realizar una cirugía de una manera segura para nuestra vía de entrada y de una manera confortable en el tema de la climatización. Digo, hay que adaptarnos a lo que hay, es decir, no podemos tirar ese hospital, no podemos tirar ese quirófano, pero si está de esa manera, ubica una política de uso de gogles y de equipo de N95 y de entrenamiento para que se usen de manera perfecta y tengan un perfecto sellado antes de entrar a la sala. Yo recomiendo antes de entrar al área gris, si sus quirófanos tienen puertas, tienen hendiduras, tienen aberturas, no sellan perfectamente, yo recomiendo que desde antes de entrar al área gris ya tengan perfectamente su N95 y sus gogles. Okay, perfecto. Otra pregunta. Los cultivos por el área de epidemiología, ¿cuánto tiempo se debe realizar? Okay. ¿Cada cuánto tiempo, perdón, se deben de realizar? Depende de lo que se quiera realizar. En las guías, que también se las puedo proporcionar con mucho gusto, en las guías de los CDC de Estados Unidos, no se recomienda el uso de cultivos ambientales para ver qué hay o qué existe. Lo que se recomienda en los cultivos es cuando hubo un brote o hay una investigación dirigida hacia cierta patología para ver qué creció. Ah, tenemos un brote de aspergilos, de neumonías por aspergilos, y todos coinciden en que se operaron en tal quirófano. Entonces hubo una remodelación, entonces vamos a buscar aspergilos. Aunque entonces buscamos y muestreamos. Hay un brote de Acinetobacter baumannii, hay un brote, es decir, por investigación epidemiológica sí es recomendable. No se recomienda de manera rutinaria porque no nos da un parámetro, porque tardan 72 horas estos resultados en estar, y entonces no podemos nosotros retroalimentar los procesos de limpieza de manera tan tardía. Por eso desde 1990 el CDC o los CDC no los recomiendan de manera rutinaria porque están gastando recursos. Es decir, hay otras opciones como el luminómetro, también el luminómetro de estos hisopos que se toman en tiempo real para medir lo que son estos ATP, es decir, que está sucia el área. Con eso sí podemos medir en tiempo real si la limpieza, es decir, después de la limpieza, nosotros epidemiología entramos, hisopamos y con una maquinita que es luminómetro nos da un resultado. Con eso sí podemos evidenciar con ciencia que esa limpieza estuvo mal hecha o bien realizada. ¿Y si en nuestro hospital no contamos con ese tipo de tecnología, doctor? Ok, lo que su servidor realiza es que yo, como parte de epidemiología, hay una técnica que es por medio de la fluorescencia. Es decir, yo les pongo marca, me avisan que quirófano tal se va a hacer exhaustivo, yo bajo y pongo marcas y pongo sellos con este líquido fluorescente que a simple vista no se ve, pero con una luz ultravioleta yo le tomo foto para garantizar que el antes, aquí está la marca, voy al colchón, le pongo esta marca de líquido fluorescente, le tomo foto con la luz ultravioleta, es decir, marco 10 áreas, y entonces al final del exhaustivo, si esa marca no desapareció, quiere decir que ni le pasaron la mano. Es decir, no, porque yo lo documento con fotos y vuelvo a tomar esas fotos con luz ultravioleta, y si la marca está intacta, quiere decir que no le pasaron ni el trapo, es decir, se vuelve a repetir ese exhaustivo, y en algunas ocasiones se desdibuja ese sello, quiere decir que pues nada más le pasaron así como por encimita, es decir, no hubo el suficiente punch para el tallado que está sumamente relacionado con la definición de
Dije, si quieren me pueden contactar y les puedo perfectamente dar el tema de cómo realizar, con qué insumos realizar esta técnica que es sumamente barata, con 300 pesos de una lámpara y con el insumo tienen cómo garantizar en tiempo real que su limpieza está adecuada, de manera de físico. Ok. ¿Cómo puedo saber si mi hospital tiene una buena vigilancia epidemiológica? Ok, una buena vigilancia epidemiológica tiene que ver con las infecciones nosocomiales, las infecciones en el hospital y tiene que ver que cada infección de sitio quirúrgico, depende de quien me haga la pregunta, si es una enfermera quirúrgica o está en selle, cada infección de sitio quirúrgico, epidemiología o control de infecciones está obligado a descartar que en la selle se produjo contribuyó a la generación de esta infección. Es decir, epidemiología debe de entrevistar a este personal, debe de revisar las bitácoras, debe de revisar estos Bobby Dick, esos integradores, el material que se utilizó, debe de saber que están investigando infecciones nosocomiales, están investigando culpables. En este caso, cuando la selle dice, no, pues aquí están todo el material perfectamente, están liberadas las cargas, están todos los integradores, todos los indicadores, entonces epidemiología dice, la selle no fue, entonces me voy para otro lado. Ahí es cuando se sabe que tuvo una muy buena vigilancia epidemiológica. En los pacientes diagnosticados con COVID-19 que entran a cirugía, ¿se debe mantener el aire acondicionado encendido? Es como le comentaba, si el aire acondicionado le va a ser perjudicial a su salud, llámese que en Tampico las temperaturas, o en Tamaulipas, o en las costas, o en Tijuana, Mexicali, supongamos que la temperatura está a los 50 bajo sombra, entonces es una temperatura en la cual nos pone en riesgo a nosotros como personal de salud por el burn, con este golpe de calor. Entonces, si es eso, hay que estar con hay que tener tener el aire acondicionado, un ambiente más fresco para poder realizar nosotros nuestra actividad. Si es un lugar donde está fresco, donde está templado, donde sí puedo llevar a cabo de manera confortable el acto quirúrgico y no tengo aire acondicionado, lo idóneo es apagarlo. Aire acondicionado, llámese mini split. Si hay este sistema de aire laminar en el cual hay unas ventilas arriba que inyectan el aire y luego abajo que la retoman, en ese caso sí se recomienda. No sé si hay alguna duda al respecto de esta diferencia. Sí, está, bueno, creo que sí se entendió. Otra pregunta, ¿qué tipo de jabón se debe utilizar para la limpieza del quirófano? En el hospital que trabajo utilizan detergente de polvo, ¿es esto correcto? Sí, es correcto, y puede ser jabón Roma, jabón Foca, Arcoiris, el de Blancanieves, cualquier jabón desde marca cotidiana es perfecto. Siempre y cuando sea utilizado y enjuagado, es decir, yo utilicé, enjaboné y retiré el exceso de jabón para que le dejo perfectamente las superficies limpias para el cloro, para que el cloro haga su actividad desinfectante. Cualquier jabón en polvo es correcto. Actúa el jabón de manera de arrastre para eliminar el 80% de los microorganismos. Como que está teniendo problemas de señal, yo creo, Ana Berta. La última, digo, para el manejo de RPBI, específicamente desechos de sangre mediante frascos de aspiración desechables, inactivar este desecho, ¿es suficiente con hipoclorito a 5,000 partes por millón? ¿O qué producto debería de utilizarse? Con hipoclorito a 5,000 partes por millón es correcto. Es correcto. Y hay que garantizar que realmente sean los 5,000 partes por millón. Hay unas tiras reactivas que miden estas partes por millón y con eso pueden controlar ustedes perfectamente sus procesos en sus hospitales. Son difíciles de conseguir, pero eso les da un punch padrísimo. Pero a 5,000 partes por millón es lo idóneo. Bueno, son todas las preguntas que tenemos. Muchas gracias, doctor. Me dejo con Teresita. Sí,
Bueno, doctor, excelente presentación, clara, precisa. Esta vez tuvimos una audiencia de 112 asistentes. Esto nos hace sentir una gran satisfacción a todos los que conformamos el comité organizador del Colegio Tamaulipeco de Enfermería Quirúrgica. Una vez más, gracias por sus aportaciones. Pues como era de esperarse, ¿verdad? Muchas felicitaciones y pues una gran cantidad de preguntas que ya se les dieron respuestas, ¿verdad? Pues doctor, a nombre del Colegio Tamaulipeco de Enfermería Quirúrgica, reciba nuestro más grande reconocimiento, así como nuestro agradecimiento por compartir con la audiencia sus conocimientos y acompañarnos esta noche. Un placer trabajar en conjunto. No nos despedimos, esperemos seguir en contacto y trabajando en conjunto, ¿verdad? Sí, claro. Encantado de estar con ustedes. Ok. Bueno, así como también agradecemos la presencia a la maestra Guadalupe López Sánchez, presidente de la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica, quien nos brindó su total apoyo esta noche. Estoy para servirles. Igual la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica agradece al doctor Carlos Ridaura Valencia. Muchas gracias, doctor, por su participación tan productiva y motivante para que apliquemos esas precauciones estándar. Y sobre todo, como bien lo mencionó, para romper esa cadena de transmisión y acabar con ese enemigo invisible, ese organismo que está por ahí haciéndonos mucho daño. Le agradecemos el generar esa conciencia quirúrgica. También les agradezco mucho, Teresita, el trabajo en equipo, al Consejo Directivo del Colegio Tamaulipeco de Enfermería Quirúrgica, por ese interés manifiesto en esta sesión, ese interés manifiesto del control de las IAAs. ¿Cómo? Pues conociendo ese enemigo que brillantemente nos explicó ahorita el doctor Carlos Ridaura, cómo podemos romper esa transmisión. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, Teresita, y a todos los asistentes, enhorabuena, les felicito por esa búsqueda de conocimiento para mejorar la atención al paciente y para aplicar medidas de protección personal en cada uno de ustedes. Enhorabuena, ese interés, esa inquietud por saber más. Y aprovecho para hacerles una atenta invitación. Tenemos programado para octubre 21. En octubre 21, sí, el 4º Congreso Internacional y 20 Nacional de Enfermería Quirúrgica en la ciudad de Durango. Por ahí los esperamos a todos ustedes. Doctor, ojalá y también nos pueda acompañar. Y aprovecho a invitarles este martes próximo. Veremos vigilancia epidemiológica a través de paquetes preventivos en contexto COVID. Como invitada especial tenemos a Marta Huertas, excelente ponente también. Ella es de la Subdirección de Epidemiología Hospitalaria y Control de Calidad de la Atención Médica del Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán. En seguimiento a su plática anterior, bueno, ella, donde nos ilustró sobre antisépticos y desinfectantes, ahora nos presentará los paquetes preventivos de vigilancia epidemiológica. Ojalá y nos acompañen todos ustedes. Doctor, muchas gracias. Teresita, felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues una vez más agradecemos a cada uno de los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Los esperamos el 10 de julio en punto de las 19 horas con el tema actualizaciones en esterilización. Próximamente en la página de Facebook del colegio estaremos subiendo la información de nuestras próximas sesiones. Bueno, pues buenas noches a todos y muchas gracias por este tiempo dedicado. Gracias a todos, enhorabuena. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Y cuenten conmigo para lo que se les ofrezca. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy amable.